Venezuela, gracias por continuar en sintonía a nuestra programación. Nosotros estamos analizando un poco lo que se vivió ayer en las elecciones anticipadas de Ecuador. Por eso ahora vamos a estar conversando con el analista internacional Ángel Torlero para que nos comente un poco sobre esta dinámica. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, me encantaría desde su punto de vista como analista internacional que nos dé una perspectiva de lo que fue las elecciones del día de ayer de Ecuador, luego que se dieron a conocer los resultados. Bueno, las elecciones de Ecuador habría que analizar en el contexto general como unas elecciones atropelladas, producto de un proceso político truncado, un país que se hizo inviable. Y sumando todo eso, uno tiene unas elecciones que al final de la jornada no tienen ninguna sorpresa. Bueno, la candidata del correísmo alcanza la mayor suma de votos, pese a los intentos que hizo la derecha y la ultraderecha por torpedear estas elecciones. Y lo digo sin ningún ambaje, porque el asesinato del candidato presidencial no es una obra de mera casualidad, ni fue un acto fortuito, es un acto intencional visto desde la perspectiva de no dejar avanzar lo que llaman en Ecuador el correísmo, que es la revolución ciudadana, y causar un clima de tensión lo suficientemente fuerte como para mover el voto ecuatoriano hacia los sectores de la ultraderecha, los cuales vienen desde hace rato en América Latina lanzando zarpazos por toda América Latina. El caso de Argentina, el caso de Bolsonaro en Brasil, el caso de Macri en Argentina y ahora nuevamente Argentina bajo el riesgo de un Milei, el caso, y así usted va contando pues, los avances que ha tenido una ultraderecha irracional que no tiene ningún escrúpulo y que lanza este tipo de acciones y de campañas mediáticas muy fuertes. Sin embargo, hay que reconocer, bueno, que el pueblo ecuatoriano votó por la opción de la Revolución Ciudadana y es la que lleva la primera, vamos a decir, el mayor puntaje, el mayor número de votos que se ha alcanzado. Ahora vamos a una segunda vuelta donde veremos pues cómo se comportará ese universo electoral de cara a unas elecciones pacíficas, amplias, suficientes para que las y los ecuatorianos se puedan expresar libremente en las urnas sin más presión que la que le pueda ejercer su conciencia y sus apegos políticos. ¿Cómo cree usted entonces que se va a estar desarrollando esta segunda vuelta electoral? Va a ser muy fuerte. Y va a ser fuerte porque, bueno, sabemos todos que la mayoría de los candidatos van a agruparse alrededor de la segunda opción. En cuanto que, cuando digo candidatos, estoy hablando de los candidatos proclives, afines a eso que llamamos el liberalismo burgués tradicional, la derecha tradicional en Ecuador. Ellos acusan de enemigo a la Revolución Ciudadana. Sin embargo, hay que también decir que la Revolución Ciudadana ha hecho un trabajo enorme en las bases de la sociedad ecuatoriana y ha logrado formar un programa y lograr que bajo ese programa se cobije gran parte de la población ecuatoriana. Así que la lucha va a ser encarnizada. Ya vimos en la primera vuelta lo que ha pasado. Han hecho toda una cantidad de tropelías en contra del candidato de la Revolución Ciudadana, de la candidata de la Revolución Ciudadana, la han atacado de manera frontal, inclusive al momento del asesinato del candidato opositor, terminaron casi que acusando a la candidata de la Revolución Ciudadana como la culpable, como la ejecutora. Uno veía los medios de prensa internacional, sobre todo las cadenas que todos conocemos y que se caracterizan por decir muchas mentiras y medias verdades. Bueno, y estas lanzaron sus westerns periodistas, sus campañas mediáticas en función de causarle daño a la Revolución Ciudadana. Pero bueno, Ecuador está hoy tranquilo, hasta ahora, según entiendo, está tranquilo, en paz, y inicia entonces este proceso de la segunda vuelta, que para los venezolanos es algo muy extraño. Nosotros votamos de manera directa por el presidente o presidenta de la República en una sola vuelta, en una sola jornada. Ellos hacen dos vueltas. Es muy particular de América del Sur, que casi todos los países de América del Sur tienen este sistema de doble vuelta. Y ahora en la segunda vuelta pues, nos vamos a enfrentarnos a una campaña que aspiramos sea pacífica, pero que todo dice que no va a ser tan pacífica porque los resabios de esa ultraderecha son muchos y están perdiendo terreno en América Latina, y perder Ecuador sería un escaño menos para las pretensiones hegemónicas de sus mandantes que están en Estados Unidos, en la Unión Europea y en el Reino Unido. También se dio a conocer el día de ayer que el 82,26% de la población participó en estos comicios. ¿Usted cree que esta era la cantidad que se esperaba? No, la alta participación, digamos alta en comparación al histórico que ha habido de participación en Ecuador y en los países de América Latina en general. Esta participación obedece a una motivación del pueblo
en función de definir el problema presidencial por la vía pacífica. Eso indudablemente hubo una motivación al voto, lástima que fuera de manera negativa como fue convocado, en el sentido de que el pueblo ecuatoriano no está dispuesto a tener ningún régimen de fuerza o una situación sobrevenida que acabe con la poca paz que le queda en el sistema democrático. Recuerden que Ecuador está arrastrando hoy problemas de delincuencia, problemas de bandas organizadas, problemas de corrupción y una cantidad de afectaciones que el pueblo quiere seguir sacando por la vía democrática, por la vía de cambiar los gobiernos, por la vía de llegar a otro gobierno con otra visión y con otro proyecto de país. Ahora, desde su punto de vista como analista internacional, ¿cuáles usted considera que serán los retos que vienen ahora para Ecuador? Bueno, primero realizar la segunda vuelta, eso es indudable, ¿no? Y definir quién será el presidente de Ecuador. Nosotros desde nuestra perspectiva pensamos que la Revolución Ciudadana sigue teniendo la primera opción en función de lo que le dije antes, que hay un proyecto de país, hay toda una conjunción de fuerzas dentro del Ecuador que están conteste y están puestos y dispuestos a hacer realidad ese sueño. En los retos del Ecuador, recuperar una economía que está devastada y en el suelo. Inclusive hay quien habla de la desdolarización en Ecuador, porque si bien es cierto, la dolarización en un momento a lo mejor le resolvió el problema de la liquidez monetaria, y entiéndase que la dolarización de Ecuador no es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay un uso de la moneda del dólar como moneda de cambio, pero en Ecuador es una dolarización que depende directamente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así que todos los vaivenes que tenga la economía norteamericana golpean directamente al Ecuador de manera flagrante. Entonces, bueno, ese es por una parte. Por otra, hemos visto cómo el sistema capitalista mundial se ha venido abajo, las protestas en Francia, en Londres y en cualquier parte del mundo donde este sistema se ha aplicado, y el neoliberalismo ha sido la respuesta, ha fracasado. Ecuador no escapa a este fracaso del neoliberalismo a nivel mundial y ha acusado recibo de una baja atención a la población, de una baja en la calidad de vida del ecuatoriano, cosa que con la Revolución Ciudadana bajo el mando del presidente Correa sí la tenían garantizada y habían logrado altos niveles de estabilidad política, económica y social. Entonces, bueno, los retos que tiene es superar todo lo que ha significado tanto el gobierno de Lenín Moreno como el gobierno de este señor último presidente de Ecuador, y todo lo que ello ha perjudicado a eso que llamamos la estabilidad social, política y económica del pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿usted considera que los asesinatos cambiaron un poco lo que fue la dinámica electoral? Por supuesto que sí. Se crea un estado de conmoción a partir de estos actos criminales, crea un estado de conmoción social, y las sociedades siempre tienden a recuperar la senda de la paz, la tranquilidad y el entendimiento. Porque en el caso en el caso de Ecuador, estos asesinatos que son detestables y condenados por todo ser sensato en el planeta, salvo por quienes lo propinaron, siguen siendo son un impulsor de los mejores sentimientos de un pueblo que está convencido que va a salir por vía pacífica de esa situación en la cual lo ha involucrado los neoliberales, la ultraderecha, los candidatos que viven pintando fantasías en el aire creyendo que con privatizaciones y con simplemente la defensa acérrima de los derechos, o mejor dicho, de los malavenidos derechos de una sola clase en la sociedad, con eso resolverán los problemas. Así que se movió el pueblo ecuatoriano y se movió de manera flagrante y se movió firme y en paz, salvo algunas cositas muy elementales, muy pequeñas, por algunos focos de disturbios que hubo en el proceso electoral. Bueno, para finalizar, me gustaría conocer su opinión luego de que se realice la segunda vuelta electoral. ¿Cómo ve usted entonces Ecuador? Bueno, yo veo un Ecuador incorporado, yo de verdad que tengo la percepción de que va a ser la Revolución Ciudadana quien gane las elecciones. Vamos a ver un Ecuador incorporado al proceso de construcción del bloque de poder no hegemónico, no imperialista, que implica la reconstrucción de UNASUR, la recomposición de Mercosur, la rehabilitación de la CELAC y de estos mecanismos que han ido surgiendo en el marco de la construcción de la multipolaridad, que es el sueño de la humanidad. Ya vemos que los únicos que se oponen a la multipolaridad, a un mundo pluriétnico y multicultural, es Occidente. Y cuando digo Occidente, digo los Estados Unidos, parte de la Unión Europea y el Reino Unido. Son los únicos que están oponiendo, que abrieron una guerra injusta a través de Ucrania contra Rusia, por ejemplo, o que están planteando
permanentemente un estadio de guerra a China. Ecuador se incorpora entonces a la reconstrucción de ese gran sueño bolivariano, martiano, eh, de Artigas, el sueño de todos nuestros padres fundadores, vamos a llamarlos, como dicen los gringos a los de ellos, bueno, el sueño de construir una patria grande de verdad, verdad, y ahí es donde se incorpora Ecuador. Por eso que les digo, tienen un programa, tienen un plan, tienen toda una arquitectura para volverse a sumar a la América Latina, que está renaciendo de su ceniza y que está elevándose cada día más, y que saldrá más temprano que tarde de todos los escollos que nos han causado. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos el día de hoy su opinión y análisis acerca de lo que se vivió el día de ayer en Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Venezuela, nosotros conversamos con Ángel Tortolero, analista internacional, quien nos brindó el día de hoy un análisis y perspectiva sobre lo que se vivió el día de ayer en las elecciones anticipadas de Ecuador. Establecemos una breve pausa, el regreso más aquí en Primero es Noticia. Muchísimas gracias, señor Ángel. Siempre a la orden. Mira, ¿tienen algún link por donde saquen esta? Sí, por YouTube. Ok, por favor, envíamelo. Nosotros se lo enviamos con gusto.